¿Cómo calificarías el momento? ¿En dónde estamos parados frente a la pandemia, Laurian? Estamos en muy mala posición, estamos en un mal momento y en muy mala posición ahorita. Estamos, en México, como la gente sabe, nunca ha llegado a tener un control de la pandemia, a diferencia de los países europeos, quienes pasaron por una primera oleada, controlaron esa primera oleada, entraron en la segunda y ahora pues están en proceso de controlar esta segunda. México entró en la primera y en la primera hemos seguido. Nunca ha existido un control de nuestra pandemia. Y lo que estamos viviendo en fechas recientes es una aceleración y un aumento marcado de crecimiento en la pandemia. Tenemos cifras récord, el martes de esta semana, más de 10.700 casos confirmados, el miércoles más de 10.300 confirmados, ayer más de 8.000. Son cifras récord, es decir, estos 10.000 casos son el mayor número de casos que México ha registrado desde el principio de la pandemia. La única fecha similar había sido el 2 de agosto con 9.866 casos y lo mismo está sucediendo con las defunciones, es decir, que tenemos 3 días al hilo en donde fueron 813, 850, ayer 645, es decir, estamos teniendo un episodio que pinta para ser más grave que el episodio muy dramático que tuvimos en los meses de junio, julio y agosto de este año. ¿Estamos casi al mismo nivel o peor que ese momento, Laurian? Bueno, pues estamos llegando a estar peor. Vamos a poner, ayer la positividad de las últimas 4 semanas fue de 45.1%, rebasando ya o estando al mismo nivel de la positividad general de toda la pandemia. Quiere decir que sí, está acelerando, estamos llegando. Es que apenas empezó con el repunte. Aquí en México no se puede hablar de rebrotes, porque es un solo brote el que hemos tenido, repito. Sí. Pero este repunte sí se está acelerando y pinta para ser peor que de cómo estuvo la situación en los meses de junio, julio y agosto. Sí, efectivamente. Con un dato que yo creo que vale la pena señalar, ¿no? En México ahora se están registrando casos de muchas formas diferentes que no son necesariamente adecuadas. Es decir, todos los países reportan casos confirmados conforme a las pruebas diagnósticas por PCR. Aquí en México se reportan casos, como el gobierno se ha negado a ampliar la capacidad de pruebas PCR en nuestro país, entonces se niegan a hacer esto. Entonces han encontrado supuestamente otra manera de empezar a reportar los casos. Y entonces se reportan casos no solo confirmados con prueba de PCR, sino también casos por asociación epidemiológica y por dictaminación. Ahora se están haciendo pruebas rápidas y en los últimos días parece haber un aumento en las pruebas que se están realizando. Pero esto no está relacionado con un aumento en las pruebas que son verdaderamente diagnósticas, como todos sabemos, el estándar de oro, que son las pruebas por PCR. Ahora, este rezago en las pruebas y esta negación en ampliar la capacidad de pruebas por parte de las autoridades nos lleva, el día de ayer se están registrando 416,000 casos sospechosos. Es decir, tenemos casi 500,000 de casos por COVID-19 sospechosos, de los cuales pues algunos ya deben haber muerto, otros. ¿Qué pasa con esta cifra? Es decir, esto hay que agregárselo ¿a dónde? A los muertos, a los casos, a los quiénes. Es decir, se tiene ese rezago de casi 500,000 de casos. Claro, sí, hay muchas dudas al respecto. Ahora, entonces, ¿podría ser que este aumento, este incremento en los casos de positividad sea por las pruebas que se están aplicando? Por lo menos en la capital mexicana se han duplicado las pruebas, no las PCR, como bien dices, sí otro tipo de pruebas rápidas. Podría ser que ahí esté el incremento, pero el dato de muertes ese sí es constante. Sí. No, bueno, la positividad, eso es al revés. Si se amplían las pruebas, debe disminuir la positividad, porque ampliar las pruebas querría decir que se detectan más casos asintomáticos. Quiere decir que hay una menor proporción, es decir, se detectan más casos asintomáticos, se detectan casos, es decir, se hacen pruebas a personas que no son positivas. Y ampliar la capacidad de pruebas llevaría a disminuir la positividad, no a aumentarla. Y esto no ha pasado. Esto quiere decir que pues sí, hay tanta carga viral comunitaria en nuestro país que aumentar las pruebas va a ir directamente proporcional a aumentar los casos registrados, hasta que no se llegue a un punto en donde ya sean suficientes las pruebas.
Cuando se aumentan las pruebas y al tiempo aumentan los casos, esto habla de que no se están haciendo suficientes pruebas. Laurian, ¿la vacuna puede ser una solución o no es la solución como todo el mundo pues creemos o esperaríamos? La vacuna podría ser, o las vacunas podrían ser una solución, pero definitivamente no así como nos los están pintando los políticos. No es solo en México, desde luego. En todos lados del mundo el tema de las vacunas se ha politizado a un grado de que ahora son los políticos quienes nos anuncian que una vacuna va bien o va mal en sus ensayos clínicos, de cuando acá se había escuchado que fueran los políticos quienes hicieran este tipo de anuncios, ¿verdad? Pues las farmacéuticas necesitan pasar sus vacunas por el escrutinio científico, necesitan publicarlo en las revistas científicas adecuadas que pasen por el proceso del escrutinio de la comunidad científica y entonces recibir aprobación. Lo que aquí se está hablando es que los políticos están utilizando el tema de las vacunas para decir que de alguna manera ellos van a proveer a su población una solución mágica al problema que estamos viviendo. Eso es una farsa. Es decir, esto no va a ser una solución mágica, porque tener una vacuna es muy distinto a tener una población vacunada. Para tener una población vacunada se requiere meses, incluso años, porque hay que solucionar la logística. Ahora, si la gente recuerda de las estimaciones que se tenían de inmunidad de rebaño, ahora sí con las vacunas, ahora sí se puede hablar de inmunidad de rebaño. Es decir, una población inmunizada por medio de la vacunación. Y si la gente lo recuerda, pues se necesita el 70% de una población vacunada para que una población tenga protección contra COVID-19. Entonces, ¿cuándo será que el 70% de los mexicanos pueden estar vacunados para que todos estemos protegidos? Es decir, la solución no va a venir rápido. Está bien, las vacunas están en proceso, unas van pintando bien, todo eso está bien, pero nos están pintando un escenario que es falso. El escenario de que porque una farmacéutica anuncia buenos resultados, esto quiere decir que estamos muy próximos a tener una solución mágica al problema que nos aqueja. Y el problema grave aquí es que hablando de las vacunas así, la gente relaja medidas y piensan, pues la solución ya viene en camino, ahora ya podemos hacer lo que sea porque ya estamos a punto de que esto se solucione. Y eso no es así. Lo que ahorita la población necesita hacer es cuidarse del contagio. O sea, todavía no estamos en tiempo de decir que la solución está muy próxima o suficientemente próxima para sentir que ya podemos respirar y relajarnos, ¿verdad?